Si necesita Biblia, levante su mano. Le vamos a prestar una. Evangelio de Lucas, capítulo 12, 22 en adelante. Dice la Escritura: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué beberéis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Le pregunta el Señor: ¿no vales mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Repita conmigo ese último verso, 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Repítanlo una vez más. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Y luego fíjese el verso 32, lo que dice el Señor Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Déselo bien fuerte. Gracias, Señor. Bendito sea. Hay tres necesidades básicas que este texto nos está hablando acerca de una generación con la que el Señor Jesús tuvo contacto y los vio afanados, los vio preocupados, porque es de una naturaleza normal que nosotros podamos preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a tomar y por lo que hemos de vestir. Estas son las tres necesidades básicas del ser humano. Dígame, son las tres necesidades básicas. Jóvenes, no es el Face, no es el Internet. Esas no son necesidades básicas. La palabra de Dios, el Señor Jesús, lo que les está diciendo es que es la comida, lo que tomamos y lo que nos vestimos. Pero el Señor percibió que algo estaba pasando en esa generación, que les dijo: ¿por qué se afanan? Y hace una comparación que hemos hablado mucho de ellas, y dice: ¿por qué no ven a las aves del campo? Las aves del campo, desde si tú te levantas en la mañana, porque yo creo que aquí todos se levantan a las 4:30 de la mañana a orar, y empiezan, yo les decía en la mañana, siento cómo están orando por sus pastores a las 4 de la mañana, y digo: esposa mía, siento como toques eléctricos en todo mi cuerpo, y mi esposa también, están orando por nosotros, gloria a Dios, aleluya. Y estas cosas nos pueden afanar, nos pueden preocupar, pero el Señor les dice: no, a ellos les doy de comer. Vean a las aves del campo, a las 5 o 6 de la mañana tú empiezas a oír el cantar de las aves, ¿a poco no? Empiezan a cantar, y los grillos desde toda la noche empiezan también. Ahorita en este tiempo es una cosa maravillosa. ¿Y por qué cantan las aves? Yo te pregunto, ¿por qué cantan las aves? Porque alaban a Dios. ¿Y ya encontraron su comida? Todavía no, pero ellos saben que van a salir y la van a encontrar. Dígate, las aves a veces tienen más fe que nosotros. Y luego dice: ¿por qué se preocupan por lo que van a vestir? Vean los lirios del campo. ¿Has visto un lirio alguna vez? Padre del cielo, ve las flores. Detente un poquito en tus múltiples actividades y observa con detenimiento la creación de Dios. Es impresionante. Yo ahora soy más analítico, y cuando me voy a comer una fruta, ahorita estoy en una dieta de puras frutas, y cuando me voy a comer una fruta es impresionante. Es una obra de arte, pues, lo que hace Dios. Como un plátano está cubierto con tanta perfección. Está cubierto para que tú y yo, que somos hijos, nada más le hagamos así.
pum, y para adentro, Padre, ¿no? O sea, es impresionante. Hay todo lo que el Señor nos da en la naturaleza, es impresionante. Una manzana, y bueno, voy a decir, ay, el pastor ya se está volviendo medio zafado. No, estoy valorando la creación de Dios. Y las aves, por ejemplo, esos nardos, acércate y huelen precioso. Huelen precioso, y las flores son una obra de arte, y dices, wow, qué impresionante. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Y el Señor lo que les está diciendo, no se preocupen, no se afanen por ese tipo de cosas. Yo les voy a catafixiar esas preocupaciones. A ustedes les corresponde solamente hacer algo, solamente van a buscar algo. ¿Qué van a buscar? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. No significa que no vamos a ir a trabajar. Ay, el pastor ya dijo que nomás me voy a sentar mañana. Señor, yo quiero buscar el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Empiezo a hablar en lenguas y orar, y te quedas ahí. No se trata de eso. Se trata de que vas a hacer la parte que te corresponde, sabiendo que el Señor va a orar y va a proveer todas tus necesidades. ¿Amén? Pero el Señor les ofrece algo bien poderoso y bien grande. No les ofrece cualquier cosa. ¿Qué les está ofreciendo? En el verso 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros. Después de que dice, si ustedes aprenden a confiar en mí, si ustedes aprenden a que yo soy un Dios grande y un Dios que nunca va a dejar sin comer a ustedes, si ustedes aprenden a buscar el reino de Dios, yo quiero dárselos a ustedes. Fíjate nada más la promesa que nos está haciendo el Señor. Pero a veces no conocemos lo que es el reino de Dios, no entendemos lo que es el reino de Dios, y nos espanta, no sabemos qué significa. Yo no sé tú, pero yo muchas veces cuando leía esto, cuando leía el reino de Dios, yo dije, yo voy a conocer el reino de Dios cuando me muera. ¿No? ¿Tampoco no? Y pues voy a ver a los ángeles, y voy a platicar con Pedro y con Abraham y con Jacob, y bueno, eso es parte, eso es cierto. Pero la palabra de Dios, un día el Señor Jesús estaba platicando con los fariseos, y le preguntaron que dónde estaba el reino de Dios, y Jesús contestó, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí, y el Señor te lo quiere dar a ti. ¿Qué es el reino de Dios, pastor? Quiere decir que si yo me concentro en buscar el reino de Dios y su justicia, dice la promesa que ¿cuántas cosas se te van a dar? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Y todas son? Todas. A mí me impresiona algo de parte de Dios. Mira, cuando el Señor estaba sacando a su pueblo de Egipto hacia tierra prometida, el pueblo esclavo nunca había tenido nada. Repite conmigo, nada. Ven, Miguel. ¿Parece egipcio o no? Vamos a suponer, esto es un simple ejemplo. Él es un inconverso, él es un egipcio, y bueno, él es de los que habitaban la tierra prometida antes. Pero viene otro joven, venga, otro joven. No hay jóvenes, Padre del cielo. Aquí hay uno ya. Hay uno que ya se le cayó. Pero aquí está un hijo de Dios. Aquí está un hijo de Dios, y él ya sabe que Dios le va a dar una promesa y que va a ir a una tierra donde fluye leche y miel. Amén. Nunca ha tenido nada. Él es un esclavo, pero es un hijo de Dios. Dice, ¿cuántos años estuvo esclavo el pueblo de Dios? 430 años. Entonces él ya sabe que viene una promesa para él, y desde los cielos el Señor ve todos los anhelos que tiene él, y entonces pone a trabajar a que él estaba ya era parte de los amorreos en tierra prometida, porque la tierra prometida no era virgen, le estaban habitando otras tribus que ellos creían que era de ellos. Pero ellos trabajaban, se esforzaban, hicieron casas bien bonitas, con cisternas, con terrazas, las prepararon bien bonitas, pero Dios se las permitió hacer a ellos, pero no era para ellos, era para los hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando él llega a tierra prometida, él ya se encuentra con una casa hecha, con jacuzzi, vista al mar, con sus plantíos y con sus sembradíos, todo estaba perfectamente hecho. Lo único que tenía que hacer él es venir y tomar la tierra prometida y matar a los gigantes.
¿Ah? Eso sí lo tenía que hacer. Hay batallas que el Señor las hace, pero hay batallas que solamente te corresponden a ti. Amén. O sea, una persona que está lidiando con su carácter, con su temperamento, con una adicción o con cualquier cosa, el Señor no va a venir a cambiarte el temperamento. Él te dice cómo, a través de la palabra, pero tú lo tienes que hacer. Y la responsabilidad de él era venir y darse de trompadas con este gigantón. Aunque cuando él venía y estaba chiquito, hasta un poquito, él estaba chiquito, él decía, mira, con un soplino nada más, como que le haga el cuento que está peleando y yo voy a derrotar a este cuate. ¿Sí? Sóplalo y cállate. ¿Y qué decía este? Párate. ¿Y qué decía este? Gané. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir acerca de esto? Cuando tú conoces el reino de Dios y su justicia, si tú estás necesitando una casa, a lo mejor el enemigo ya la está construyendo para ti. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Si tú estás necesitando cualquier cosa, el Señor te la va a dar. Ahorita es el tiempo en donde se está cocinando la cosa para después bendecirte a ti. Después puede llegar una persona y te va a bendecir. Dios puede bendecir, te puede bendecir a través de un inconverso. ¿Sí me entiendes? Ven, no pasa. Entonces, ya digo, párate. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso dice que todas las cosas, o sea, desde que ellos estaban en Egipto ya estaban soñando con lo que iban a tener y no lo veían todavía. Eso es fe. Eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú necesitas un auto, ya si es Volkswagen, Ford o Chrysler o lo que sea, ya lo están haciendo para ti. ¿Sí? ¿Lo crees? Porque es una necesidad. Y así cualquier cosa que tú necesites, el Señor ya está obrando en lo espiritual para bendecirte a ti cuando estés debidamente listo y preparado. Amén. Dale un aplauso a Jesús. En Éxodo 19, verso 6, el Señor le dice a su pueblo, le dice a Moisés, ¿quiénes eran ellos? Porque es importante que entendamos nuestra identidad. Éxodo 19, 6 le promete cuando van a conquistar el territorio, le dice, y vosotros me seréis, ¿un qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les está ofreciendo otra vez un reino. Desde Éxodo les está diciendo un reino. Y en Nuevo Testamento nos dice más, buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. Y el verso más adelante dice, yo quiero dárselos. No se preocupen, manada pequeña. A mí me ha placido darles el reino a ustedes. El Señor quiere darte el reino de los cielos a ti. ¿Qué es el reino de los cielos, pastor? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un sistema de gobierno. El reino de los cielos es un sistema que ya está establecido aquí a través de la palabra de Dios. ¿Ok? El reino de Dios está disponible para ti. Así como en nuestro país hay un presidente de la república, hay gobernadores, hay presidentes municipales, hay secretarios, ya hay un senado, en el cielo también hay autoridades. ¿Amén? Bueno, de hecho el modelo es copiado del cielo, pues. Así como en la tierra hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nosotros, el cielo tiene una constitución política y leyes. Nuestra constitución política se llama Biblia. Biblia quiere decir biblos del original y biblos quiere decir libros. En este libro maravilloso está la constitución política que Dios dictó en el cielo para ti y para mí. Bueno, no constitución política, constitución celestial para ti y para mí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un orden, así como en este país hay un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, nosotros, tú y yo, tenemos un Rey de Reyes que excede toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando yo empiezo a entender que en el mundo espiritual hay un reino y que soy candidato a conocer el reino, a poseer el reino y a vivir en el reino, entonces todas las cosas que yo necesito se me van a dar por añadidura. Entonces yo tengo que esforzarme, yo tengo que conocer cómo es ese reino
en donde el Rey de Reyes comanda y su nombre es Jesucristo. Si no lo conocemos, nos puede pasar como algo que me pasó a mí cuando era niño. Mi padre tenía canarios. Uno de mis trabajos cuando era adolescente, ya no era niño, ya era adolescente, teníamos la casa que tenemos aquí en Cuernavaca, estaba tupida de moneda. Entonces mi trabajo los domingos en la mañana era apodarla. Desde muy pequeño me asignaron trabajos en mi casa. Papá, mamá, asígnale trabajos a tu hijo, ponlos a hacer algo, que hagan ejercicio. Somos el país con mayor obesidad en nuestros niños. Ya va a empezar el pastor. Concéntrese, pastor, en lo que está hablando del reino y no diga esas cosas. Entonces me tocaba podar y me tocaba hacer los pájaros, le decíamos. Mi papá tenía sensontles, tenía calandrias y tenía canarios. Un día, en una mañana como cualquier otra, donde salía el sol deslumbrante y las nubes pintaban muy bonito, yo estaba haciendo mis canarios, ya estaba a punto de terminar, ya les había cambiado su cartón abajo, les había lavado los trastecitos que se ponen muy babosos, y ya su agua limpia, su alpiste, las pajaritas ponían, le tenían que limpiar sus nidos y todo ya estaba perfecto, eran jaulas grandes. Entonces cuando yo cargo la jaula y la voy a colgar en la pared a donde correspondía el lugar, veo una escena que me impactó para toda mi vida y mis piernas empezaron a temblar. Todos los canarios escaparon. Todos los canarios escaparon. Yo no sé cómo sucedió, pero a la hora que yo alcé la jaula, vi cómo patéticamente mis piernas empezaron a temblar porque vi que todos se habían ido. Y tú no sabes lo que eso implicaba para mí. No. Era destapar los sellos del apocalipsis. Era una cosa terrorífica. No quedó ni uno. Yo bajé la jaula y dije, ¿qué pasó? Y me aterré mucho y ni te cuento cómo me fue. No te quiero contar porque es muy triste, ¿no? Pero mi papá se enteró. Y pues ya sabes, ¿no? La jaula de los canarios que más cantaban, que mejor bonito cantaban, todas se fue. Y yo ya no tuve cabeza para ver qué había sucedido, pero los siguientes días, pues ya no tenía que hacer canarios. Esa era la buena noticia. Ya no tienes que hacer canarios porque no hay canarios. Así que me dio tristeza y volví a poner la jaula ahí en ese lugar y ahí se quedó. Y por la tarde empecé a ver algo que impactó mis ojos. Empecé a ver que los canarios se empezaron a acercar a su jaula. Se empezaron a acercar. Mi papá no estaba. Y yo me empecé a acercar a la jaula porque se empezaron a parar en diversos lugares. Y vi como la mayor parte de ellos fueron muy dóciles y se dejaron agarrar. Mi madre decía, échales un trapo húmedo para que no se vean. Pero yo los vi que estaban convencidos de que esa era su casa. Entonces yo llegué con mi mano, los agarré, los empecé a meter uno a uno. Eran como 5 y solamente regresaron 3. Los otros 2 no sé qué sucedió. Dios los bendiga, donde quiera que y ya los metí. Y bueno, ya después dándome cuenta y revisando la jaula para que no me volviera a suceder, resulta que la jaula en donde empotran los alambres verticales con el techito se había desoldado. Entonces cuando yo cargué la jaula, lo vertical con lo horizontal se separó, se hizo un hueco tremendo, un abismo y por ahí escaparon todas las aves. Ya después cambiamos de jaula y todo, la golpiza ya no me la quitó nadie, pero encontré la razón de ser del por qué se habían escapado los canarios. Pero eso trajo a mi vida una reflexión que hasta ahora de grande me acuerdo y digo, ¿por qué regresaron esos canarios? Ya eran libres. Yo creo que muchos de ellos por generaciones estaban acostumbrados a vivir en cautiverio. Y cuando ellos se vieron libres y podían tomar la decisión de buscar sus propios rumbos, hacer sus propias familias, ir a sus respectivos nidos, y ellos no decidieron eso. Ellos se encontraron con algo que no podían lidiar, que era buscar comida. No estaban capacitados para buscar su comida. No sabían dónde estaba su comida. Solamente conocían el alpiste.
y el agua que yo les daba. Esa era toda su comida. Y entonces ellos identificaron su casa y prefirieron regresar al cautiverio que vivir en libertad, porque no sabían cómo manejarse. Entonces, cuando yo te estoy hablando del reino de los cielos, a veces no conocemos el reino, pero si lo conocemos no sabemos qué hacer con él. Como estas aves, no supieron qué hacer con la libertad y regresaron al lugar en donde no les faltaba la comida, pero en donde solamente estaban tranquilos y estaban cómodos. Así que hoy te voy a hablar del reino de los cielos para que aprendas primero a conocerlo, y no vas a salir de este lugar si no vas convencido de que tú eres candidato a heredar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Tú eres hijo de Dios y la palabra de Dios dice que a Él le ha placido darte el reino de los cielos. ¿Ok? Ok, cuando yo entiendo, te voy a decir lo que significa la palabra rey, porque el reino viene de rey, y la palabra rey significa en griego melek, en hebreo melek, o en griego basileus, y basileus quiere decir y significa el que tiene autoridad suprema sobre un territorio. ¿El que qué? El que tiene autoridad suprema sobre un territorio. Ya te demostré con la Biblia que desde el Antiguo Testamento el Señor construyó y destinó que íbamos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. El sacerdote tenía la facultad de entrar y ministrar la presencia de Dios. ¿Ok? Hasta ahí estaba todo dado el reino, pero sucedió que el pueblo, cuando empezó a salir de Egipto hacia tierra prometida, muchos de ellos, tú recordarás que se quedaron muertos en el desierto, porque ellos no tenían la capacidad de entender cuál era el reino de los cielos, y en el camino empezaron a murmurar contra Moisés, empezaron a enojarse contra sus autoridades, empezaron a quejarse y a decir: ¿por qué tenemos esta comida caída del cielo todos los días? Ya estamos hartos de estos cornflakes. Eran como cornflakes, dicen los teólogos. Entonces comían siempre lo mismo y llegó un día en donde se hartaron. No los culpo, porque imagínate tú comer frijoles todos los días. Échale salsita, un papalito o algo, ¿no? Algo diferente. Bueno, pero ellos se la vivieron quejándose y quejándose, y toda esa generación que se quejó, recuerdas que el Señor dijo: bueno, pues ustedes por incrédulos, por esto y por esto y por esto, no van a ver la tierra prometida. Solamente la van a ver sus hijos y dos tipos que conocían el reino, que conocían a su rey, que se llamaba Josué y Caleb. ¿Sí te acuerdas? Bueno, entonces muchos de ellos quedaron ahí, y yo te estoy hablando de esta serie que se llama, ¿cómo se llama esta serie? Empoderados. ¿Otra vez? Empoderados. El Señor quería empoderarlos, había preparado todo un plan desde el cielo para que ellos tomaran posesión, pero el pueblo no estaba preparado porque no conocía a su rey y no conocía su reino. Y lo mismo nos está pasando a nosotros, o nos puede pasar a nosotros. Por eso es de que nos andamos tronando los dedos con esto y con lo otro, y luego vemos la palabra y dice: pues si la palabra dice que no me va a hacer falta nada, ¿por qué me estoy tronando los dedos? ¿Por qué no tengo dinero para esto, para lo otro? Porque no conoces el reino, porque no vives con la mentalidad del reino. Hay dos tipos de mentalidades: la mentalidad del mundo y la mentalidad del reino. Cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, quiero que me pongas Génesis 1:26, por favor. Cuando el Dios Todopoderoso puso en su corazón la creación, en Génesis 1:26 dice lo siguiente, te lo van a poner ahí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice aquí? Señoreo. ¿Qué decirse? Gobernar, reinar sobre el territorio que Dios le estaba dando. ¿Estamos bien hasta aquí? Señoreo en los peces del mar, ¿ok? El mar, en las aves del cielo, en las bestias. Esta palabra me encanta. ¿Qué dice? En toda la tierra. ¿En qué? En toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, la voluntad de Dios desde el origen de la creación ha sido que tú gobiernes. La voluntad de Dios desde el Génesis ha sido que tú gobiernes. En el Génesis Dios tenía una relación diaria con Adán. O sea, a diario se levantaba y se llevaba de a cuartos con el Señor. Hola Señor, ¿cómo estás, papi hermoso? Pues bien, mira aquí viendo estos frutos tan bellos que pusiste aquí, estas papayas, estas sandías y todos los frutos, es impresionante.
sí, es que fíjate que, le decía al Señor, fíjate que pues yo lo estaba creando y dije, ¿cómo qué le gustará a mi hijo? A ver, voy a crear unas frutas, unos mangotes así bonitos, petacones para que mi hijo, no, sí, Dios y Adán platicaban todos los días. No había revelación entre ellos, porque no había necesidad de revelación, porque toda la revelación era de todos los días. No había secretos entre Dios y el hombre. Esa es la naturaleza de Dios. Dios siempre quiso comunicarse con su pueblo de una manera directa. Los sacerdotes y todo lo demás vienen después, pero el anhelo de Dios es tener una relación de amor contigo todos los días. Pero sucedió en Génesis capítulo 3, conocemos la historia, que Adán y Eva, pues Eva tiene una conversación con la serpiente venenosa, diabólica, y bueno, le hace creer que el fruto aquel, conocemos toda la historia, se lo da a comer a Adán, y Adán, sin refutar nada, se come aquel fruto y viene el pecado. Y cuando viene el pecado se corta esa línea de comunicación que había entre el hombre y Dios. El reino de los cielos, la comunicación entre el reino de los cielos y la tierra se bloquea a tal grado que dice Génesis 3 verso 24, si me lo puedes poner. Te estoy poniendo el fundamento para que podamos entender qué sucedió. Primero te leí lo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, y estoy yendo al origen del problema, el por qué se cortó esa relación con Dios. Y en Génesis 3:24 dice: hecho pues, después de que habían cometido, de que habían comido el fruto prohibido, dice, echó pues, ¿qué dice? Fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí lo echa fuera, y aquí él es excluido por ese pecado. Él es excluido y él es quitado de toda comunicación, aunque el Señor ya tenía el plan completo y sabía que Jesús iba a venir a restablecer otra vez el canal del reino del cielo con la tierra. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Hasta aquí estamos entendiendo bien de qué se trata este asunto del reino. Entonces en ese momento cuando el hombre peca y es destituido del jardín del Edén, el enemigo toma control del territorio que involuntaria o voluntariamente Adán y Eva le cedieron. Cuando entra el pecado, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y en Efesios capítulo 2, quiero que me lo pongas, anoten las citas. Estoy yendo un poquito rápido porque traigo la cabeza llena de información y llena de mensajes y llena de revelación que el Señor me ha dado esta semana, y quiero compartírtela de la manera más sencilla que pueda ser explicada. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2. Te estoy hablando de que el enemigo, Satanás, toma control, y vamos a ver en qué área toma control. Pablo le dice a los efesios algo muy importante. Le está hablando a esta iglesia y dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. Estábamos muertos, no había comunicación entre el cielo y la tierra, pero él nos dio, ¿qué dice? Vida. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor no te ama porque seas una buena persona. El Señor no te ama porque hayas sacado 10 en la escuela y tengas un título universitario en tu recámara o en la sala de tu casa. El Señor te ha amado siempre. El Señor te ha amado cuando estabas sumergido en el pecado, cuando estabas en la peor etapa de tu vida. El amor de Dios hacia ti siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido grande, siempre ha sido poderoso. Aún así, y fíjate lo que dice el verso siguiente, dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo, ¿qué dice? La corriente de este mundo. O sea, ahí entramos ya al pensamiento de este mundo. Yo te dije que había dos tipos de reino: el reino del sistema del mundo y el reino de los cielos, el reino de Dios. Dice: en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el enemigo toma control de los aires. Y yo les decía en la mañana que por eso en una liberación, cuando hay una liberación, la gente empieza a vomitar, empieza a toser, empieza a estornudar o empieza a llorar, porque los espíritus, el control que tiene Satanás está en el aire. ¿Ok? Se abrió la puerta y el enemigo tomó control y está en el aire.
Y nosotros trabajábamos y nosotros vivíamos conforme a la corriente ¿de qué? Dice otras versiones, al sistema o al pensamiento de este mundo. Cuando la Biblia habla de mente, está hablando de corazón. Y cuando habla de corazón, está hablando de mente. Es que es una manera difícil, porque el hebreo, para interpretarlo, a veces es muy difícil traducirlo al español. Pero la Biblia, si tú te pones a ver, en diversas ocasiones a la mente le llama corazón y al corazón le llama mente. Ahora fíjate lo que dice el verso 3. Dice, en ese tiempo también, ¿cuántos? Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y ¿de qué dice? ¿De los qué? De los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y estamos entendiendo por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué pecaste como pecaste? Porque fuiste influenciado y luego te gustó el pecado. ¿Sí o no? Porque el pecado, cuando estás sin Cristo, yo le decía a un hermano ayer, cuando estamos sin Cristo somos unos monstruos. Hacemos las cosas y pecamos y no hay mayor remordimiento, ¿no? Nuestra conciencia está embotada, no pasa nada con nuestra conciencia, no sucede nada. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando se abre el entendimiento y se quita el velo de la ignorancia, entonces ya después como que queremos pecar y como que empieza el sistema de alerta que tiene el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia. Estoy volviendo loco. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo, cuidado, la vas a regar, ya la regaste. Pero si la riegas, el Espíritu Santo inmediatamente empieza a hacer su trabajo y te empieza a convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí o no? Bueno, esa es otra prédica, pero él te empieza a convencer de que no estás haciendo lo correcto. O sea que ya ni pecas a gusto. Ya no te sabe el pecado y empiezas a repudiarlo. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Okay. Ahora vamos a ver cómo cuando Jesús pisa este planeta, todo ese sistema que se había anulado en Génesis, toda esa línea entre el cielo y la tierra, el Señor Jesús la trae de regreso aquí. Y es cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y Juan el Bautista, te van a poner en la pantalla Mateo capítulo 3 verso 2. Está Juan el Bautista evangelizando, está impartiendo, está predicando el reino de los cielos. Y fíjate lo que dice Juan el Bautista, que venía a abrir brecha, venía a poner los cimientos, venía a abrir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Mateo 3 verso 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Otra vez dilo conmigo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Él empezó a evangelizar, empezó a decir lo que tanto estábamos esperando, lo que se había roto entre el cielo y la tierra, está a punto de venir aquí. Y después, en el capítulo 4 de Mateo, después de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, lo primero que hace, y la Biblia dice en Mateo 4:17, fíjate lo que dice, porque según el Evangelio de Mateo, es lo primero que predica Jesús y la Biblia lo registra. O sea, el Señor baja del cielo y el primer mensaje que da a toda esa generación es decir, ¡hey! Ya llegué y vine a esto. Desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué dice? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero ir a la palabra arrepentirse. Arrepentirse generalmente nosotros lo relacionamos cuando hacemos algo malo. Decimos, ay esposa, estoy arrepentido, planché mal tu ropa, perdóname por favor. Yo no plancho su ropita a veces. No sé planchar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Y metanoia en griego quiere decir cambio de actitud, cambio de mente.
Eso es lo que le venía a decir Jesús. Cambien su manera de pensar. Yo no sé si me estoy explicando, pero quiero que entiendas que el reino de los cielos es empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Porque venimos codificados al sistema del mundo. ¿Qué te dice el sistema del mundo acerca del adulterio? ¿Qué te dice el sistema del mundo? ¿A quién le dan pan? Que yo le entrale, carnal. A una mujer no se le desprecia. Sea usted machito y cúmplale como buen norteño que es usted. Y el sistema del cielo te dice: no adulteres, porque los adúlteros no tienen herencia en el reino de los cielos. Cuida a tu esposa, te dice la mentalidad del reino. Te dice: cuida a tu esposa, ama a tu esposa, porque un día vas a dar cuenta de ellas. Pero el sistema del mundo te dice: no, yo vine a este mundo a disfrutar. Y te ponías esa canción de decir: nomás un puño de tierra me voy a llevar, así que pues mejor le doy gusto al gusto. Y si al gusto le gusto yo, y empiezas a hacer tu propia doctrina, ¿no? Tu propia doctrina herética, ¿no? No, pues sí, me voy a morir. Y empiezas a decir: ¿de qué este cuerpecito se lo coman los gusanos, o que se lo coman los humanos? Ese es el pensamiento del mundo, ¿sí o no? Nos reímos. Y el pensamiento y la cultura del cielo te dicen: sé fiel con tu esposa hasta la muerte. ¿Amén? El pensamiento del mundo le dice a las mujeres: no te dejes. Si te engañó, engáñalo. Si te pegó, pégale. Si te gritó, grítale. Bye, comadre. Esas son palabras de tu comadre. Y el pensamiento y la cultura del cielo te dicen: respeta a tu esposo, ámalo, no le contestes. Cuando una mujer está viviendo o se casa con un hombre que no es cristiano, ahí hay un problema ya, pero lo único que te queda es que ese hombre o esa mujer que no es cristiano, el mayor referente que tiene sobre Jesucristo eres tú. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora tienes tú que ser el representante, el embajador de Jesucristo en tu casa, y tienes que dar a conocer el reino de los cielos. Y cuando esa persona se da cuenta: oye, mi vieja ya no me contesta desde hace mucho tiempo, está muy docilita, ahora me hace hasta mi chilaquiles los domingos antes de irse a ese lugar que le dicen Buena Tierra, bien locos, nada más paso ahí, puro tambor, pero desde que va ahí es otra persona. Vieja, ¿cuándo me invitas ahí a tu iglesia? Ya ha pasado muchas veces aquí. ¿Sí me entiendes cómo las culturas son diferentes? Porque tú ya estás trasladando el reino de los cielos, la mentalidad del reino, la estás llevando a tu casa. Y el Señor se da cuenta de todo eso. Y empiezas a vivir dentro de los parámetros de la mentalidad de reino. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos de gente, de personajes en la Biblia, que unos, siendo del mismo pueblo, unos tenían mentalidad de afuera, pensamiento del mundo, y otros que estaban en el mismo equipo tenían una mentalidad de reino, porque así sucede. Así que quiero que vayas conmigo, por favor, a Números. Números capítulo 13. Y era precisamente cuando Moisés le da instrucciones a 12 espías que eran príncipes. En Números capítulo 13, verso 1 dice lo siguiente. Y aquí sí anota, si estás anotando, porque voy a hacer unas diferencias entre la mentalidad del mundo y la mentalidad del reino. Y dice Números capítulo 13, verso 1: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran, ¿qué dice? Príncipes de los hijos de Israel. Estaban perfectamente educados. Haz de cuenta que ellos tenían las mejores oportunidades de escuela, como si hoy todos hubiesen estudiado en el TEC de Monterrey. Hijos de príncipes, o sea, bien doctos, bien preparados,
pero no tenían la mentalidad del reino. ¿Sí me entiendes? Entonces a ellos Moisés, por orden de Dios, los manda a reconocer la tierra. ¿Cómo era la tierra? Dime cómo era. ¿Cómo? Fructífera. Se daban unas uvas impresionantes. ¿Fluía qué? Leche y miel. Leche y miel. Israel es uno de los países más importantes en producir leche hoy día. ¿Qué más? Llena de valles, de montes. Israel es uno de los países más pequeños en el mundo, pero es uno de los países que más produce hasta hoy día. Y todo eso mandó a 12 personas, mandó a reconocer la tierra para ver qué tanto estaban en su cabeza y en su corazón, qué tanto traían la mentalidad de Egipto todavía. Hay 3 cosas que hace Dios cuando nos saca del mundo. Y esas 3 cosas son las siguientes. Esas 3 cosas es, nos saca de Egipto, después saca a Egipto de nuestras mentes y después instaura y pone la mentalidad del reino. Si te preguntas por qué el Señor permitió que cuántos años estuvieron en el desierto, 40 años. ¿Por qué no fue antes? Porque los estaba preparando para tener una mentalidad diferente, para que cuando recibieran lo que iban a recibir, lo supieran valorar. Y cuando estás preparado, ahora, toda situación en tu vida, todo problema, toda enfermedad, toda crisis financiera tiene un propósito en el reino de los cielos. No te está el Señor martirizando ni te está queriendo hacer infeliz. Te está preparando para que recibas la bendición que va a venir adelante. Te está preparando para recibir cosas grandes. Y estamos hablando de lo sobrenatural. Y tenemos que entender esa parte y tenemos que decirle: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero soy tu hijo, soy tu hija y yo confío plenamente en ti. Mira, esta última semana que hemos estado antes del congreso de ayer, que fue maravilloso, yo estuve haciendo una encuesta de salida y le estuve preguntando a algunas mujeres: ¿qué te pareció? ¿Qué tal te gustó? Pero la pregunta ya más bien era como una rutina, porque con ver sus caras decía: no, pues vienen bien felices estas mujeres, gloria a Dios, sus esposos se van a rayar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te rayaste, profeta? Como dice el profeta. Pero hemos tenido una de luchas y de batallas, mi esposa y yo, ¿para qué te cuento? Toda la semana, desde hace 2 o 3 semanas, esposa mía. La última que tuvimos fue el viernes en la noche. ¿Viernes en la noche? Sí. Ya estábamos, mi hija sale ese día a las 10 de la noche de la clínica donde trabaja, ella es médico, y nos habla y nos dice: papi, necesito que vengas por mí. Me acaban de romper el cristal del carro y se robaron todo mi equipo médico. Y estaba en crisis. Entonces fuimos pues preocupados y angustiados. Nosotros también tenemos problemas como pastores. Pero el problema no es ese. No es que tú tengas un problema, sino que no entiendas que hay un propósito. Hoy no veo el propósito. Tengo todavía mucho coraje porque soy un ser humano. Le robaron una cantidad de dinero muy importante. Le rompieron el cristal. Pero cuando la vi enterita, dije: gracias, Señor. ¿Estás bien, hija? Sí. ¿Te hicieron algo a ti? No, ni lo vi. Gloria a Dios. ¿Estás bien? No te pasó absolutamente nada. Nos tranquilizamos y todo sucedió. Ya nos venimos, ya el carro está asegurado, le van a cambiar el carro, el cristal. Las cosas materiales se reponen. Estoy enojado, pero a la vez, bueno, ya no estoy enojado. Ya pasó ese proceso. Porque sí se enoja uno, porque llega alguien, un hijo del diablo, y te roba las cosas que con tanto trabajo Dios te dio, ¿sí? Entonces, pero ahora ya digo: pobre cuate, no sabe cómo le va a ir. Se metió con un hijo de Dios. Se metió con una levita. No sabe, pobre cuate. No puedo pedir para él más que misericordia. ¿Sí me entiendes? Pero en otro tiempo, con un pensamiento del mundo: a ver, vamos a la clínica, vamos a buscar las cámaras, y llegaron en un carro, y si vamos a localizar el carro, y yo lo voy a enfrentar y le voy a dar sus patines. Ese es el pensamiento del mundo. Cuando llegamos a la casa, reuní a mi familia y le dije: Señor, gracias, porque mi hija regresó con bien. Jehová ha dado, Jehová ha quitado, bendito sea tu nombre precioso, Señor. Amén. Ese es cuando instauras el pensamiento del reino de los cielos en tu vida. Ahora bien,
¿cómo cambiar eso? Y yo estaba pensando hace ratito, yo le dije a mi hija, ¿me permites contar lo que sucedió? Porque esto es algo calientito y es algo bien aplicable. Yo creo que cuando estaba haciendo este sermón, yo le estaba diciendo, Señor, dame una historia, una anécdota que tenga que ver cómo aplicar, cómo cambiar el reino de los cielos y aplicarlo en la tierra cuando tienes un problema. Dice, órale pues, en vivo y a todo color. Va. Pero 7 veces lo vas a repetir. Sí. Entonces yo estaba pensando y dije, sí, pues esa es una historia que hay que contarla, porque ahora te voy a dar una palabra. Quiero que vayas conmigo. Te voy a dar un ejemplo simple de cómo se cambia esto. Filipenses 4:19. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo vamos a cambiar la mentalidad de venganza y de nosotros hacer justicia por nuestra propia mano para decirle al Señor que se haga cargo de él. Ahora bien, fíjate bien, dice, aquí es donde tú aplicas el reino de los cielos en la tierra. Aquí dice, mi Dios, levanta tu mano si eres hijo de Dios. Okay, entonces puedes decir mi Dios, sin problema, okay. Dilo otra vez, mi Dios. Mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto va a suplir? La pregunta es, ¿qué tan rico es el Dios que tú sirves? ¿Okay? Entonces, tus aparatitos, mija, vas a tener otros mejores. Porque según dice la cultura del reino, que Él va a suplir todo lo que te falta. Ahorita te hace falta, pero el Señor te lo va a recuperar muy pronto y vas a tener mejores aparatos. Conforme a sus riquezas, entonces Él es sumamente rico. Amén. ¿Quieres otro ejemplo? Ahora que le diga al Señor, dame otra historia para contar, lo voy a pensar 2 veces. Esto sirve de crecimiento para nosotros. No sé qué situación estés pasando, pero el Señor está tratando con tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar por la cultura del reino, vas a cambiar tu manera de vivir. ¿Sí? Si a ti te hicieron algo, a lo largo de mi vida pastoral, han personas que han hablado mal de mí. Y en un principio, o hasta hace muy poco, yo quería también voy a ir a hablar con esa persona y le voy a aclarar y le voy a decir, ya no. Ahora le digo, Señor, te encargo a mis enemigos. ¿Sí me entiendes? Si hablan mal de un siervo de Dios, ¿no son enemigos de Dios? ¿No? Y yo, como tengo la conciencia tranquila y estoy bien con mi Señor, no me preocupa. Le digo, Señor, ay, te los encargo. Tú sabes lo que haces. Esa es la cultura del reino. En otro tiempo, hoy, ¿qué onda, hermano? ¿Quieres que lo arreglamos bien o como tú quieras? ¿Sí me entiendes? Repite conmigo, cultura del reino. Entonces el Señor quiere que cambiemos. Él estableció la cultura del reino a través de su reino, a través de metanoia, que es la palabra en griego. Y el Señor, mira, Juan el Bautista predicó el reino de los cielos. Jesús manifestó el reino de los cielos en la tierra. Tú y yo estamos llamados a predicar y a manifestar el reino de los cielos aquí, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras. Pastor, ¿cómo sé si tengo la cultura del mundo todavía o tengo la cultura del reino? Obsérvate cómo hablas. Y dice, regresa por favor a Números 13, porque ahí iba yo, nada más que uno de ustedes me distrajo y tuve que ir a otro. Números 13, por favor. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da algunos ejemplos muy importantes acerca de lo que son estas dobles mentalidades. Dice Números 13, ¿cuál te había dicho? Ahí se quedaron, ¿no? Ok, dice, de estos espías de los que te estaba hablando, dice el verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dice? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La mentalidad del mundo te dice, tú no puedes. El diablo a menudo te dice, tú no puedes. No te vas a casar nunca. No se ve. Eso es lo que el enemigo dice.
Y tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, el Señor ya tiene preparada la ayuda idónea para ti. Amén. Porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y ya el Señor ya está trabajando allá. Señor, guarda a mi futura esposa, si eres hombre, si eres mujer. Guarda a mi futuro marido, Señor, que no ande viendo cosas que no debe de ver por allá. Guárdalo en santidad, guárdalo en santidad para que el día que yo lo conozca esté listo o esté lista para mí. Esa es la mentalidad del reino, ¿sí? Entonces, la mentalidad del mundo dice, no vas a poder, no vas a poder, no vas a terminar esa carrera. Tu marido nunca va a cambiar. Es imposible. Tu suegra nunca te va a querer. Y tú le vas a decir, sí, me va a querer. Hasta me va a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. ¿Por qué no? ¿Crees que no se puede amar a la suegra? Sí. Claro que sí. Yo amé a mi suegra. Digo amén porque ya partió con el Señor. Y tuve una muy buena relación con ella. Siempre, toda mi vida. Me quería como un hijo. Es más, me quería más a mí que a ella. ¿Sí o no, corazón? Un día llegamos a su casa. ¡Jorge! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Cómo estás? Mira, qué bien, estás cachetoncito. Y mi esposa por allá. ¿Qué? ¿A mí no me vas a hablar? ¡Ay, sí, de veras! Y luego un día, pues, estábamos en la costa. Saca unos guachinangos así. De bienvenida, con su salsa de molcajete. Sí, y yo dije, mi suegra hizo pescados de este nivel para todos, ¿no? Y que volteo al plato de mi esposo y veo un pescadito. Le dice, oye mamá, ¿por qué no me diste un pescado grande? No, tú ya comiste muchos aquí. Actitud negativa, no vamos a poder. El siguiente se llama hablar mal, y es el verso 32. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Hablar mal. Y es el punto que ya medio empecé hace ratito, pero es cuando tú te escuchas que estás criticando a tu presidente, estás hablando mal de tu esposo. Mira, no sé si vayan a los discipulados, pero te invito a que vayas a los discipulados de matrimonios. Vas a conocer el diseño de Dios para tu matrimonio. Y una de las cosas, esposo o esposa, que no debes de hacer, nunca hables mal de tu esposo, nunca hables mal de tu esposa, porque estás hablando mal de ti. Porque la Biblia dice que somos una sola carne. Y si hablas mal de ti, es como si te estuvieras golpeando en la pared. A ver, golpéate en la pared y luego hablas mal. ¿Verdad que no te vas a golpear en la pared? No puedes hablar mal de tu esposo ni de tu esposa. Y si alguien habla mal de tu esposo o de tu esposa, aunque tengan la verdad, tú debes de defenderlo, defenderla. ¿Cómo la ves ahí? Esa es la cultura del reino. ¿Sí? Pero si tú estás yendo continuamente con tus papás a contarle los problemas matrimoniales que tienes la cultura de ahí afuera. Porque tus papás no van a solucionar nada. Y solamente los estás echando como gallitos a pelear a tu esposo con tus papás. Y el día que lo vean lo van a hacer. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Sí o no? Son culturas diferentes, son medios de pensar, métodos de pensar diferentes. Las cosas del reino de los cielos se hacen diferentes. Es cuando tú empiezas a practicar las cosas del reino de los cielos, empiezas a ver que tu matrimonio está funcionando de una mejor manera. Cuando tú empiezas a administrar el dinero a la manera del reino de los cielos, el reino de los cielos te dice, mira, y te lo digo porque a mí me lo dijo. Cuando a mí me dijeron, la Biblia dice que hay que dar el 10% de tus ingresos. Y yo en ese tiempo tenía una empresa y dije, 10%, yo tenía varias obras, tenía muchas obras, ganaba buenas cantidades. Y decían, no hombre, ni locos, ¿cómo creen? ¿Por qué? Porque yo tenía el pensamiento del mundo. Yo pensé que era un gasto. Y el reino de los cielos te dice que es una inversión. ¿Cómo lo ves? Porque dice, da y se os dará.
medida buena, apretada y remecida. Me costó trabajo entender ese principio, sí. La neta me costó trabajo, como un año. Pero una vez que lo entendí y empecé a practicar mi economía a la manera del reino de los cielos, entonces empecé a ver fruto y fruto, ¿sí o no, profeta? Y fruto, y más trabajo, y más dinero. Y a lo mejor el Señor no es que te multiplique solamente el dinero. Había algunos problemas de salud que teníamos y el Señor te lo restaura. Lo que estabas invirtiendo en medicina y en médicos, cuando tú manejas tu economía a la luz de la palabra de Dios, el Señor se ocupa de tus cosas. ¿No lo acabamos de leer aquí? Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cuántas cosas se te darán? Todas se te darán por añadidura. Entonces, una de las cosas que hace el diablo cuando recién llegas a una iglesia cristiana y te va a empezar a soplar: no des nada, no des nada. Mira el pastor, no se lo merece, es un ratero. Y el diablo se ha encargado de quemar a los pastores como no tienes idea. Y lo que no quiere es que tú manejes tu economía bajo los principios y la mentalidad del reino, porque el diablo no quiere bendecirte. El diablo vino a tres cosas: robar, matar y destruir. No des nada, no des nada. Y te pone ahí en YouTube y le pones ahí: pastores rateros. Y ahí empiezas a ver: no, que fulano tiene una mansión y que no sé. Ay, no, ya ves, yo estaba en la razón. Ya ves, vieja, no des nada, mira, todos son iguales. Estás invirtiendo en el reino de los cielos. Con el dinero que tú das, lo que tú quieres dar es invertido. Nosotros, nuestra visión es abrir iglesias. Y vamos a seguir abriendo iglesias. Todo dinero está estrictamente que tú das en esta iglesia está debidamente administrado. Tenemos un equipo de gentes a los cuales los pastores rendimos cuentas de lo que se está invirtiendo. Y si tú eres un dador, un ofrendador y un diezmador, tienes todo el derecho de pedirme un estado de cuenta de lo que entra aquí en la iglesia. Pero no me vengas a pedir un informe si no das nada. ¿Sí? ¿De qué quieres informe, amigo? No, pues quiero saber de lo que entra y sale en el... Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto das para la aportación del reino de los cielos? No, pues nada. Pues si no estás comprometido con Dios, yo no puedo estar comprometido contigo. ¿Sí me entiendes? Y ese es un principio que tú, es tu libertad. ¿A quién se le ha exigido dar dinero aquí? El que pasa va con su sobre, ¿no? Y si tú no lo has entendido, estás en todo tu derecho. Pide de revelación a Dios. De veras, Señor. A ver, cuando eras del mundial, ahí te va, porque este es un principio que funciona, seas o no seas cristiano. Y yo sé que aquí, aunque tú no seas cristiano, tú a veces has ayudado a alguien. Has ayudado a alguien que no tiene que comer en la calle. Y te ha conmovido el ver a personas que son menos bendecidas que tú. ¿Sí o no? Y a lo mejor has dado 100, 200, 500 o 1000 pesos. O has comprado un medicamento. La pregunta que yo te hago: ¿Dios te ha bendecido o no? Sí. Porque es un principio que se aplica. Lo creas tú o no lo creas, se aplica. Seas cristiano o no seas cristiano. Nada más que cuando eres cristiano ya lo haces con entendimiento. ¿Amén? Lo haces con entendimiento de que estás caminando por cielos abiertos y que no te va a hacer falta nada. ¿Amén? Gracias, Espíritu Santo. Último punto, está en el verso 33. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este punto yo le llamé baja autoestima. Cuando llegan ahí, ven a los gigantes, dicen: no, pues nosotros somos unos chapulines colorados. Ve los grandotes, esos no nos van a aplastar. Y te comparas, te empiezas a comparar con las demás personas. Y hoy vengo a decirte que el Señor hizo un diseño especial para ti. No eres igual a nadie, porque siempre tendemos a compararnos con los que están más arriba que nosotros. ¿Por qué no te comparas con los que están más abajo? Mi casa está re fea. Voltea a ver a los que no tienen casa y vas a sentirte bendecido. Mira, mi carro ya hasta el aire se les ve a las llantas. Dale gracias a Dios que tienes un carro, que tienes un... Sí, estamos entendiendo. Sí. Pero a veces nuestros propios autoconceptos son los que nos sacan de la mentalidad del reino. Y no vamos a ir a lo sobrenatural
si no cambiamos este chip. Estas vasijas de aquí y de acá tienen que ser cambiadas para que sean vertidas y llenas del Espíritu Santo. Y van y se llenaban, dice Eliseo que se llenaban y se llenaban. Y ahora fíjate bien, voy a ir un poquito a la mentalidad de reino. Había un cuate que se llamaba Josué, en Josué capítulo 10. Y un día Josué tenía un problema porque ayudó a los gabaonitas. A los gabaonitas es otra prédica, pero se disfrazaron, se hicieron pasar por gente necesitada, y el ejército de Dios los arropó y les dijo: sale, ok, van a vivir con nosotros y todo. Ya después se dieron cuenta que era una mentira, pero ya habían dado una palabra y les cumplieron. Cuando tú des una palabra, cúmplela. ¿Sí? Cuando tú des una palabra, cúmplela, porque si no haces quedar mal a tu papá. ¿Quién es tu papá? Dios. Y el diablo se le dice el acusador. ¿Ya viste a tu hijo? Mira, hace un mes pasó. Señor, así no voy a faltar. Hoy es el partido de la América. No, oye. No. Congreso, no, qué congreso ni qué nada. No hay dinero para eso. Y empezamos a dejar de cumplir nuestras promesas. Entonces, Josué, una vez todos estos enemigos estaban rodeados ahí, los tenían todos los enemigos ahí, y el Señor le dice: ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, Josué. Estoy hablando de alguien que tenía mentalidad de reino, y le dice: Señor, échanos la mano porque tenemos a cinco ejércitos rodeados aquí y tenemos un problema muy serio. Y el Señor dice que se nublan los cielos y empiezan a caer piedras de granizo. Y empiezan a caer sobre la cabeza de los enemigos, y empezaron era tal el rocazo en la cabeza que los mataba. Y la Biblia dice que, bueno, ve a Josué 10 pues para que me creas, porque estás bien así diciendo: qué felicidad, pastor. Este pastor viene muy acelerado hoy. Josué capítulo 10. ¿Ya estás ahí? Okay. Dice el verso 11, dice: y mientras iban huyendo de los israelitas, estamos hablando de los enemigos, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo, ¿qué dice? Grandes piedras. ¿Grandes qué? Piedras. Sobre ellos hasta Azeca, ¿y qué dice? Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, y este verso lo conocemos: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Resulta que cuando cae el granizo, fíjate, cuando cae el granizo, Josué se da cuenta de algo: ya casi todos están muertos, pero hay unas que otras cabezas ahí. Y Josué ya andaba así, bien gallito. Dice: Señor, déjame unos a mí. Mira, yo ya venía con los puños allí, todo el ejército con su lanza. Déjame unos a mí. Entonces dice, vio el reloj, un reloj que traía. Vio el reloj y dice: ya va a oscurecer y ya no los voy a ver. Pero fíjate lo que es la mentalidad del reino. Voltea al cielo y le dice: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Le estaba diciendo a la tierra, ahora lo entendemos, que no girara más, que se parara para que la luz del día no se acabara y Josué pudiese acabar con los enemigos. Yo me imagino en el cielo esa escena. Imagínate al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oye, ¿ya escuchaste lo que dijo este cuate? ¿Qué dijo? Pues que pararas la tierra, Señor. Está loco. ¿Cómo que se para? Sí, ¿por qué? Porque él quiere matarle a los amorreos. Y le dice Jesús: esas son mis autohistorias, ¿eh? No viene en la Biblia. Pues yo creo que cuando sorprendió a Dios y dijo: este cuate ya tiene mentalidad de reino. Y le dice Jesús al Padre: Señor, tú le dijiste que pidiera lo que quisiera, que tú ibas a estar con él como estuviste con Moisés. Dijo: no, pues sí.
Y luego el Espíritu Santo guió y le dijo, creo que tenemos que hacer lo que Josué está pidiendo. Déjenlos que mate a los amorreos. Y el padre dijo, tierra a la de 3, te voy a ordenar que te pares. Nada de 3.2, ni 3.25, ni 3, a la de 3. 1, 2, 3. Y la tierra. Y Josué dijo, es mi tiempo. Órale, mis chavos, vamos a acabar con todos ellos. Vamos a acabar. Y los mata a todos los poquitos que quedaron. Ahora, el siguiente verso, ponle, porque el siguiente verso me encanta. Siempre que predico esta historia, me encanta. El verso 14, el NBI, pónmelo, por favor. Fíjate lo que dice el verso 14. Dice, nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden, ¿qué dice? De un ser humano. Pero no de cualquier ser humano. Era un humano que tenía mentalidad de reino, que sabía que era hijo de Dios y que podía disponer de todo el poder y de toda la autoridad que había en el cielo para él. Y que se atrevió, porque una cosa es que lo conozcas, pero otra cosa es que digas, vamos a practicarlo. En el nombre de Jesús le ordeno a este paralítico que se levante y vas a empezar a ver maravillas. En el nombre de Jesús yo doy palabra a mi matrimonio, palabra de vida. El enemigo no va a venir a hacer divisiones aquí en mi familia. En el nombre de Jesús yo creo que mi familiar que le dijo al doctor que tiene cáncer, yo lo cancelo en el nombre de Jesús y traigo del cielo sanidad a la tierra. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y en ese momento, en el mundo espiritual, empieza a conspirar a tu favor. ¿Qué tiene más Josué de lo que tenemos tú y yo? Dime algo, ¿qué tenía más él? Fe. Y tenía una mentalidad que decía, yo mi Dios es Dios de los imposibles. Y yo lo conozco. ¿Te acuerdas que hacía Josué? Se postraba en las puertas del tabernáculo. No podía entrar, pero ahí estaba oyendo todo lo que Moisés hablaba con Dios. Y decía, ese es mi Padre. Yo quiero esa relación con ese Dios poderoso. Y el Señor le dijo que Él iba a estar con él a donde quiera que fuera. Y Josué se acordó y dijo, Señor, está medio loco lo que te voy a pedir, pero tú tienes el poder y la autoridad de hacerlo. Y lo hizo. Amén. Nunca más, dice, no cabe duda de que el Señor estaba, ¿qué dice? Peleando por mi familia, digo. Está peleando por mi familia, por mi economía, por mi salud, por las relaciones con mis hijos, por la salvación de mis hijos. Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dáselo fuerte si se lo va a hacer. Ahora puedes pasar, por favor. La semana pasada te prediqué sobre la revelación, ¿sí te acuerdas? Y el apóstol Pedro, una vez el Señor Jesús preguntó a la gente que estaba con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dijo, pues eres Jeremías, eres alguno de los profetas. Y voltea a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y era de lo que me faltó predicarte estos días, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdas? Y que Jesús lo volteó a ver seguramente y dijo, oye Pedro, no cabe duda que esto no te lo reveló carne y sangre, porque dices puras barbaridades tú. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y después de esa revelación, el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves, ¿de qué dice? Del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ver, ¿qué le dio Jesús a Pedro? ¿Y pero qué le dio físicamente? Bueno, no físicamente, espiritualmente. ¿Para qué me sirve una llave? Para abrir una puerta, ¿no? Para abrir una puerta que si yo estoy afuera,
yo no sé lo que hay adentro, pero tengo la llave. ¿Ok? Cuando yo abro una puerta y la abro bien desde el seguro y la abro, yo ya puedo ver lo que está dentro de esa habitación. Es una dimensión diferente. Yo no sé lo que hay dentro. Puede ser una habitación como esta o 3 veces más grande con una sola puerta. Entonces el Señor le da las llaves y luego dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que es atado en el cielo será atado en la tierra. Y esta frase, este verso, yo lo he usado mucho en liberación y es correcto usarlo, pero el Señor me ha dado una revelación distinta de este verso. Y este verso dice 2 veces cielo y 2 veces tierra. Quiere decir que las llaves del reino de Dios nos sirven para abrir la puerta entre el cielo y la tierra. Y las mismas llaves que el Señor le dio a Pedro están disponibles para ti. Ay, Señor. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes. Muchos de nosotros estamos en pruebas, estamos en situaciones complicadas ahorita. Pero el Señor, miren, preocupémonos cuando las cosas no pasará nada en nuestras vidas. Él nos está preparando para lo que le hemos estado pidiendo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Nos está preparando. Estamos en un desierto, tal vez sí, pero siempre después de cada desierto hay un Canaán esperando. Hay una tierra prometida. Y ese Pedro nunca volvió a ser el mismo, a pesar de que se equivocó, a pesar de que la regó. Después vemos a Pedro con una mentalidad de reino impresionante. Quiero que vayas por favor a Hechos 9. Hechos 9, verso 32. Fíjate, ahora en el Nuevo Testamento ya te hablé de Josué, pero ahora te voy a hablar de alguien que tenía las llaves del reino, que entraba y salía cuando él quería y que disponía de las cosas que hay en el cielo. ¿Dónde? En la tierra. Ahí te va. Verso 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, las cuales se convirtieron al Señor. Llega Pedro, acostumbrado ya a caminar sobre una mentalidad de reino, y ve a este cuate que tenía ¿cuántos años paralítico? Yo no veo a Pedro gritando como muchas veces hasta yo lo hago con una sanidad. A veces creo que entre más grito el Señor me escucha más. Pero Pedro él ya estaba caminando por cielos abiertos. La verdadera prosperidad no es que te sobre el dinero, hijo, es que no te haga falta nada. ¿Cuándo ves a Pedro decir: Señor, no tengo para comer, mándame una tarjeta de crédito, por favor? Nunca lo oíste decir, porque todas sus necesidades estaban cubiertas. Pedro, a donde quiera que iba: Pedrito, ¿qué quieres de comer? ¿Qué quieres de comer? No, tú lo que es un enviado de Dios, tráiganle la mejor comida. A veces le tocaba dormirse en el cuarto de atrás, sí, pero no le importaba, porque el respaldo de Dios lo traía. Ya traía aquí y aquí a Jesucristo manifestándose, no solamente predicando en palabras, sino manifestando el reino de Dios en la tierra. Y el significado de este paralítico es que le da una orden y le dice en el verso 34: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y yo les decía en la mañana: ¿por qué le dijo haz tu cama? ¿Por qué no le dijo ve y cuéntaselo a tu familia? Ve a ver a tu esposa que ya te daba por perdido. Ve a jugar fútbol, ahora ya puedes caminar. ¿Qué le dice?
cama representa el lugar de nuestra esclavitud. La cama representa la enfermedad. La cama representa la tristeza, la depresión, en donde el enemigo ha querido tenernos por muchos años ahí atados. Y llega un mensajero de Dios que tenía mentalidad de reino y solamente da una orden. Ni siquiera le dice: Padre, te suplico que sanes a este paralítico. ¿Cómo le dice? Jesucristo te sana. En el nombre de Jesús, levántate y haz tu cama. La distancia entre una cama y yo que estoy parado, pues es más o menos considerable. Una persona que está en cama no tiene la misma visión que tiene una persona que está parada. Lo que yo pude entender a nivel espiritual es que el enemigo siempre nos ha querido tener con la vista abajo, de bajo perfil, atados. Y yo les decía en la mañana que escuché a un pastor que dijo una frase que no me gustó al principio, pero después la entendí. Y dice: a veces habemos cristianos que tenemos espíritu de cerdo. Así lo dijo. Hijo, este cuate tan loco que. Pero después empezó a explicar: ¿han visto a los cerdos? ¿Para dónde tienen la mirada siempre? ¿Para dónde tienen la mirada los cerdos? ¿Cuándo han visto un cerdito que levanta sus ojos y empieza a ver el cielo? Ah, qué nublado está hoy, mejor no voy a salir. Nunca lo van a ver. Y a veces el enemigo quiere tenerlos con la vista hacia el piso, hundidos. Por eso Pedro le dice: levántate y haz tu cama. Esa cama que te tuvo tan miserable estos 8 años, ahora tú vas a caminar encima de ella. Tú la vas a hacer y la vas a abandonar. Y tú vas a usar a la cama solamente para dormir. Y vas a empezar a tener una vida normal. En el nombre precioso de Jesús, hoy te doy palabra de que no sé cuál sea tu cama. Pero en el nombre de Jesús te vas a levantar y le vas a decir a la cama, o lo que sea que represente tu problema, en el nombre de Jesús, yo tengo victoria sobre ti. La vida me vas a dar. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema. A lo mejor es el dinero, a lo mejor es alguna otra cosa, pero cualquiera que sea, entonces tú tienes la autoridad del cielo para decirle a esa enfermedad, a esa crisis: en el nombre de Jesús te vas de mi casa. En el nombre de Jesús te vas de mi vida. Amén. Y por último, te quiero compartir la más reciente revelación que Dios me dio. Primera de Corintios 2:16. Lo van a poner en la pantalla. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Voltea a ver hacia acá, por favor. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Está diciendo. Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Y yo no sé si tú alguna vez cuando has leído este verso te has preguntado. Yo sí, ¿yo? ¿La mente de Cristo? Pienso cosas muy feas. Yo no puedo tener la mente de Cristo. ¿Te ha pasado o no? Me falta mucho para que yo tenga la mente de Cristo. Pero ahorita vas a entender este verso de una manera diferente. Si tú pusiste atención, dice la mente de Cristo, no dice la mente de Jesús. Okay. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. La persona de Jesús, el nombre de Jesús es Yeshua y significa Salvador. ¿Okay? Cuando Jesús estaba haciendo sanidades, a la gente, a ellos les parecía, a los fariseos de los escribas, mientras decían que era Jesús, la gente decía: pues es el hijo del carpintero, es un buen hombre, es un profeta de Dios. El problema comenzó cuando la gente empezó a decir que él era el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo, pastor? Cristo significa ungido, el rey ungido. ¿Okay? El rey ungido. Por eso cuando la gente empezó a decir él es el Cristo, los fariseos se pusieron a reír porque dijeron: no, él no puede ser el Cristo, él es el hijo del carpintero. ¿Cuál Cristo ni qué nada? Y lo empezaron a observar con mayor lupa, porque dejó de ser el hijo del carpintero, el que sanaba y el que profetizaba, para convertirse en una amenaza para ellos.
Porque ellos decían, si es el Cristo, es el Mesías prometido en las Escrituras, y ellos no lo aceptaron. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no tenemos la mente de Jesús como Salvador, pero sí tenemos la mente de Cristo, mente de Rey. Mente de Rey. Apocalipsis 1:6 no dice que somos reyes. ¿Sí me entienden? Y ya estás empezando a creértela un poquito más. Ya estás empezando a decir, Señor, yo quiero tener esa mentalidad de rey. Y cuando tú adquieres esa mentalidad de rey, en donde quiera que tú te pases, en donde quiera que tú pises, mejor dicho, el reino de los cielos está esperando que tú ordenes. Yo no sé si tú sepas, pero hay legiones de ángeles esperando que te levantes, te la creas y les ordenes que hagan algo. Porque los ángeles fueron creados para eso, para servirnos. Pero vivimos en un mundo totalmente terrenal. Por eso Jesús dijo, no hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra. No hagan tesoros en la tierra, no se afanen, porque los tesoros de este mundo, el orín y la polilla los corroen. Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Ahí está el reino de los cielos y está disponible para ti. Y no te estoy diciendo esto para que sea un mensaje muy motivacional, sino para que salgas de tu casa y empieces a dar palabra de vida en donde hay muerte. Ayer una señora saliendo del Congreso de las Mujeres, yo la vi muy mal, pálida, yo pensé que tenía cáncer. Y cuando pasó delante de mí, ¿tú la llevaste, Mari? ¿Está Mari aquí? ¿Tú la llevaste, hija? Ok. Te voy a decir lo que el Espíritu Santo me hizo sentir. Entonces yo la vi pasar y dije, quiero orar por esa mujer. Y no sé qué pasó por acá, que me dijeron y ya no fui. Ya se había, dije, bueno, después me hablan y me dicen, hay un problemita allá afuera con un carro, pastor, necesito que vaya. Y ¡fum! ¿Sabes? Y a la primera que veo, volteando, esa señora. Ya hablé con lo que estaba pasando ahí y la volteé y le dije, en el nombre de Jesús, no sé, creo que tiene diabetes, ¿no? Y se veía muy mal. Y le empecé a dar palabra de vida. Le dije, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y profetizo sobre ti vida en tus huesos, vida en tu sangre. Y es la primera vez que iba ella a un evento cristiano. Y solamente le pregunté y le dije, ¿experimentó algo? Dice, sentí muchas fuerzas en mi cuerpo. No tenía fuerzas, dice, pero sentí fuerzas. Pero yo confío que la palabra que le di se va a hacer realidad y que esa mujer va a ser sana en el nombre de Jesús. Amén. De eso se trata, creer en el reino de los cielos. Yo no lo veo, pero ahí estaban ángeles alrededor de mí. En el nombre de Jesús. ¿Sí me explico, hijos? Tenemos que dar ese paso a lo sobrenatural. No te puedes quedar callado cuando Dios te está poniendo personas con necesidades. Dios te está poniendo personas que necesitan un abrazo, que necesitan que les prediques un mensaje de esperanza. Un mensaje donde si tú ves que su matrimonio está por los suelos, tú tienes que ir y decirle, en el nombre de Jesús, como el Dios que yo sirvo restauró mi matrimonio, en el nombre de Jesús doy palabra de vida para tu matrimonio. Y las cosas empiezan a cambiar. Empieza a analizar lo que dicen tus labios, porque lo que dicen tus labios viene de dónde? De tu corazón. Voy a dar 4 consejos para que cambies esta mentalidad. 4 consejos. El primero es arrepentimiento. ¿Qué te dije que es arrepentimiento? No volver a hacer Cambio de actitud. ¿Cambio de qué? De actitud. Cambio de mente. Empieza a diferenciar los pensamientos que traes de tantos años y los que son pensamientos del reino de los cielos. Vas a encontrar que hay diferencias abismales. Punto número 2. Sal de Egipto. Y cuando digo sal de Egipto, tú me puedes decir, ya soy
ya soy cristiano, pastor. Tienes que salir de todas las prácticas que hacías antes para poder caminar bajo el pensamiento de los cielos. Tienes que tomar decisiones. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Y el reino de los cielos se establece por leyes que Dios estableció. Entonces cuando tú caminas obedeciendo a Dios, mira, Jesús, se va a oír raro esto que te voy a decir, pero Jesús no se deleitó estando en la cruz, no se deleitó cuando le pegaron, no se deleitó cuando lo escupieron, y no se deleitó cuando lo humillaron con esa corona de espinas, no se deleitó ahí. La Biblia dice que él es lo único que se deleitó, porque dice la Escritura, dice, si has de librar de mí este cáliz, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, estás caminando bajo el reino de los cielos. Tener la mente de Cristo no es que no pienses cosas desagradables, porque somos humanos. Tener la mente de Cristo es creer que eres un hijo de Dios, y que eres un príncipe, que eres una princesa, y que tienes la autoridad del cielo para usarla, para bendecir a los demás. Punto número 3. Ya, el 2 era sal de Egipto, y el 3 es que Egipto salga de ti. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar muy bonito, puedes ir a los eventos, a los congresos, qué buenos, son muy buenos. Pero si llegando de aquí vas y empiezas a ver pornografía, quiere decir que Egipto no ha salido de ti. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que tú salgas de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de ti. Y ahí en la intimidad, en donde nadie te ve, ahí es donde se vive el verdadero cristianismo. Aquí es muy fácil. Aquí es muy fácil, decía el pastor Sam. Yo he visto matrimonios enojados que vienen aquí enojados que ni se hablan, pero llegan a, hola hermano, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, siervo de Dios Altísimo. Pero ahí en la intimidad, en donde no te ve nadie, ahí el Señor está observando. Punto número 4. Para que puedas establecer la cultura del reino, tienes que tener un consumo deliberado de la palabra de Dios. Fija horas para establecer la cultura del reino que está en este libro, aquí y aquí. Tu pensamiento no va a cambiar. Dice Romanos 12:1 y 2, pónmelo por favor. Dice Romanos 12:1 y 2, no se amolden al mundo actual, dice en la versión NBI. No se amolden. Si no, okay. No se amolden al mundo actual, efectivamente dice, sino sean transformados mediante la, ¿qué dice? Renovación. ¿De qué dice? ¿Te estoy inventando cosas? Así podrán comprobar, solamente así van a poder comprobar, esa es la cultura del reino, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, tengo un familiar en el hospital. No, Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. El Señor hará su obra con esa persona, y no solo con esa persona, contigo. El Señor está observándote a ver cómo reaccionas en una crisis. Tiene una lupa, Dios. Mi hijo, ya quiero darle lo que pedí, lo que pidió. Quiero bendecirlo con eso. Pero antes necesito ver si ya está preparado, si su vasija mental y su corazón ya están listos para recibir lo que le voy a dar. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel, cuando llega a tierra prometida, tiene que vencer a los gigantes? Porque el Señor estaba haciendo un test, una prueba, decir, los voy a poner a pelear con esos gigantones para ver si ya tienen la cultura del reino, si ya se sienten hijos de Dios. Amén.